¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Tengo dos temas para hoy. Uno sobre el desmadre en los cinturones de campeones en el boxeo profesional. Y el otro tema es sobre esa revancha sí o no entre Charlo y Castaño. Una pelea que se termina de informar para Showtime ha sido la de mayor audiencia desde diciembre del año 2019, lo que no es poca cosa. Pero lo primero es lo primero. Y hasta creo que es hoy por hoy lo más importante. Me refiero a ese reparto sin control de cinturones por parte de la Asociación Mundial de Boxeo y en menor medida, aunque con idéntica gravedad, por parte del Consejo Mundial de Boxeo. Y no se asusten con Homero Simpson, su participación en este video es puramente simbólica. El pobre Homero es el jefe de la familia que carga los cinturones, pero la que manda es su familia. Una analogía que aplica al boxeo. Los cinturones son de los organismos, pero están al servicio de las promotoras. Y esa parece ser la primera causa del desmadre. La segunda parece ser la necesidad de recaudar, y son las peleas de campeonato las que generan recursos. Por eso, el boxeo se ha disparado en cantidad de monarcas. La Asociación Mundial de Boxeo obviamente es la gran campeona en materia de cantidad de cinturones. Hoy tiene 56 y está en ascenso. Son cifras aproximadas, evidentemente. El Consejo Mundial de Boxeo tiene 22 campeones, la Organización Mundial de Boxeo 17 y la FIB también 17. Son un total de 112 campeones aproximadamente, ya que debido a que la AMB está en proceso de incrementar su número con nuevos campeones interinos, esto va a seguir creciendo. Y nadie sabe en qué momento los otros organismos no se verán también obligados a repetir el método de la AMB para aumentar sus recaudaciones. Si así ocurriera, a los aproximadamente 112 campeones de la actualidad, habría que sumar otros 102 campeones manejando cifras aproximadas, imaginando que se utilizará el mismo sistema de la AMB con supercampeón, campeón regular, campeón interino y campeón oro. En ese caso, tendríamos más de 200 campeones mundiales, distribuidos en 4 titulares por cada una de las 17 divisiones del boxeo profesional. O sea, de mantenerse esta locura, el mundo del boxeo se convertiría en una fábrica de cintos de campeón, sin incluir aquí los campeones internacionales, los continentales, los regionales, etc. La proliferación de cintos ha sido criticada con vehemencia y la AMB es la primera en recibir las críticas. Este organismo parece insensible a esas críticas y tal vez ese silencio sea una manera de aceptar que las mismas son válidas, me refiero a las críticas, pero también podría ser algo más complejo. La Asociación Mundial de Boxeo en realidad no sabe cómo resolver el problema. Es como un barco sin timón que viaja en automático, huyendo hacia adelante de un drama sin solución, o sea, creando más cinturones de acuerdo con las necesidades de las promotoras. Pero, aunque no lo parezca, la Asociación Mundial de Boxeo tiene una solución que bien puede aplicar al resto de los organismos. Los organismos ganan dinero cobrando por cada pelea de campeonato. Cuanto más peleas, más recaudación. Esa es su mayor fuente de ingresos, aunque no la única. Pero vamos a concentrarnos en esta fuente de ingresos y vamos a utilizar como modelo la división de los pesos pesados de la Asociación Mundial de Boxeo. Es la más completa del momento. Hay 5 púgiles. Un supercampeón que es Anthony Joshua, un campeón regular Trevor Bryan, un campeón de oro que es Robert Helenius, un campeón en receso que es Manuel Charr y un campeón interino que es Daniel Dubois. Dubois es a su vez un falso número 1 en la clasificación, ya que interino es interino y hasta por una cuestión de sentido común está ocupando el lugar de alguien que no puede estar. Esa es una de las tantas incongruencias. Sin embargo, en su próxima pelea, Dubois va a defender ese interino como si fuera un campeonato normal. Y la Asociación Mundial de Boxeo va a cobrar por ello. Luego de la posición que ocupa Dubois, empieza la lista de clasificados de la AMB en los pesos pesados.
Y aquí tienen en esa captura de pantalla el listado de la clasificación hasta el número 12 ocupado por el cubano Fran Sánchez. Esta lista en teoría es confeccionada por el Comité de Clasificaciones del organismo y es una especie de lista de aspirantes a campeón de mayor a menor. Yo no tengo información de que la AMB cobre a cada púgil por el lugar que ocupa en esa clasificación. No obstante, para cualquier oportunidad es obvio que deben existir costos de la organización. Hace unos meses un púgil que aspiraba a crecer a través de torneos regionales en los organismos me comentó que subir esa escalera en su caso implicaba una inversión de aproximadamente $20.000, pero no me explicó cómo era el desglose. Por lo tanto, desconozco si una buena posición en el ranking implica un gasto del púgil o un cobro a ese púgil. Pero esa sola posibilidad es la que permite idealizar un método que pueda eliminar los cinturones que sobran en el boxeo profesional sin que los organismos pierdan el dinero que recaudan con los mismos. O sea, que cada organización tenga un solo campeón para cada una de las 17 divisiones profesionales en las cuales se divide el boxeo. Y el método sería muy sencillo, tomando ese listado de campeones de la AMB del peso pesado. En este ejemplo, a un lado tenemos la lista actual y al otro lado un solo campeón, el único legítimo, Anthony Joshua. Mientras que los otros campeones, el campeón en receso, regular, oro e interino, ocuparían lo que podríamos llamar las posiciones de campeonato. El número 0 para el campeón en receso, el número 1 para Trevor Bryan, el número 2 para Robert Helenius y la número 3 para Daniel Dubois. Si Dubois es el número 3, la clasificación comenzará con el número 4. En este caso la ocuparía Alexander Usyk, seguido por Luis Ortiz, el cubano, con el número 5. ¿Qué significa este sistema? Que se establece una valoración de los púgiles como si se tratara de un ranking libra por libra y todos deberán pelear por ascender mediante eliminatorias hasta tener su oportunidad de título. Eliminatorias que se cobrarían como peleas de campeonato. Como estos púgiles están rankeados en otras asociaciones y tal vez en mejor o peor lugar, esta lista sería dinámica con cambios repentinos. ¿Qué proponemos? Que el campeón se vea obligado a realizar cada 2 peleas una defensa contra un rival que surgirá de la última eliminatoria, entre el 1, entre el 2 y el 3. Estos son los que estarán a la espera de su oportunidad, cumpliendo defensas de su posición de campeonato. Los ranqueados entre sí, es decir, la lista que empieza en el 4, estarán de manera permanente realizando eliminatorias para ascender en la clasificación, tal como ocurre, por ejemplo, en el fútbol. Claro, eso obligaría a eliminar, además de los títulos regular, oro e interino, el cinturón franquicia, el cinturón global y cuánto invento venga en el camino por parte de los organismos. Al mismo tiempo se crea un mecanismo para que el campeón en receso se aplique cada vez que un campeón no pueda defender, y en ese caso se nombra al número 1 como campeón interino. Ejemplo claro de lo que sucedió con Yordenis Ugas, que lo subieron de campeón regular a supercampeón cuando colocaron en receso a Pacquiao. Ugas en ese caso sería el número 1 y sería correcto el ascenso. Esto debería aplicar siempre y en todo. Para ello tomamos como ejemplo lo que sucedió recientemente con Julio César el Rey Martínez, que no pudo defender contra McWilliam Arroyo, y este disputó en su caso un título interino en aquella cartelera donde se enfrentaron Canelo Álvarez y Amni Yildirim. Cuando regresó el Rey Martínez, lo hizo para una defensa de su título, pero no enfrentó al campeón interino, es decir, quedaron automáticamente 2 campeones. Y debería siempre el campeón que sale del receso enfrentar al interino, primero para recuperar su campeonato y en segundo lugar para eliminar esa posición de interino, que como lo dice el nombre, no puede nunca ocupar el lugar del titular cuando el titular no está en receso. Está claro que todo esto es una simple utopía. Los organismos han demostrado ser incapaces de procesar un cambio profundo en un momento de total sumisión a las promotoras. Sin embargo, no es difícil resolver ese desmadre que hoy no tiene pies ni cabeza y que determina absurdos imposibles de aceptar
como el del caso de la división Supermosca del CMB, donde nadie duda que el gran campeón es Juan Francisco El Gallo Estrada. Pero el organismo dejó vacante ese título para que lo disputen Zorro Ubisay y Carlos Cuadras, mientras que pretenden contentar a Estrada con un engendro de cinto como el de luchador franquicia. El boxeo vive una época oscura a nivel dirigencial y nadie sabe hacia qué abismo estamos caminando ante tantas decisiones equivocadas. Pero está claro que resolver el desmadre de los cinturones sería un buen comienzo para mejorar el resto de lo que está mal en este deporte. Y la otra pregunta de este video tiene que ver con Charlo y Castaño. Luego de su arrogancia inicial en la conferencia posterior a la pelea del sábado pasado, Jermell Charlo dijo que le gustaría efectivamente ir a una revancha. Está seguro que ganaría y todo aquello que está de más. La pregunta instalada sigue siendo la misma. ¿Es posible esperar la revancha directa o les conviene antes una pelea intermedia o definitivamente no enfrentarse? Antes de responder esa duda les quiero recordar algo. Tener más de un cinturón de campeón, especialmente en organismos como la FIB y la OMB, es estar al servicio de las peleas mandatorias. Si Castaño y Charlo no acuerdan una segunda pelea de inmediato, volver a enfrentarse se les hará cuesta arriba. Por el lado de Charlo hay rivales como Erickson Lubin, que además de pertenecer a PBC, ganó una eliminatoria del CMB contra Jason Rosario y deberá enfrentarse a Charlo en algún momento. Pero también hay otros posibles oponentes en su propio establo, que al igual que Lubin no representan tanto peligro para el gemelo Jermell Charlo. A eso debe sumarse el caso de la Federación Internacional de Boxeo, donde en cualquier momento será ordenada la defensa obligatoria de Charlo contra el ruso Bagran Murtasaliev, o el de la Organización Mundial de Boxeo, donde el rival oficial es Tim Tszyu, quien incluso ya formuló el desafío y hay una oferta para enfrentar a Brian Castaño en Australia. Si no hay acuerdo para una revancha inmediata, está claro que la misma se dilatará tanto en el tiempo que difícilmente se pueda realizar. Imaginar dos peleas intermedias en el caso de Charlo antes de estar listo implica llegar hasta mediados del 2022. Y basta recordar que luego de la pelea que van a protagonizar Canelo Álvarez, posiblemente contra Caleb Plant en septiembre, habrá movimientos grandes como consecuencia del resultado. Si gana Canelo y sube a 175, está claro que el otro gemelo, Jermall, subirá a 168 libras buscando el título CMB. Y allí se va a cumplir el pacto familiar. Jermell hará lo propio subiendo de super welter a mediano. Mi impresión es que con el gemelo ocurrirá esto último. Hará 2 defensas como máximo y renunciará a los cinturones sin defender contra Castaño. Y al argentino hoy por hoy tiene sentido imaginarlo peleando en Australia contra el hijo de la leyenda Kostya Tszyu y por una bolsa superior a los 10 millones. Por ello, solo una negociación inmediata sería la que salvaría la revancha y no parece existir un clima agradable para iniciar conversaciones. En resumen, nos quedaremos con las ganas y habrá que pensar qué tipo de pelea nos regalarán Castaño y el hijo de Kostya Tszyu, seguramente en Australia y con olor a tremendo peleón. Por eso, amanecerá y veremos, como siempre.